Bueno, le damos paso a la doctora Bárbara Arroyo, también de nuestra familia de vallistas muy conocida. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es directora del proyecto arqueológico Caminalcuyú, donde lleva a cabo un programa activo de investigaciones y apoyo a la conservación del sitio, así como trabajo con la comunidad para concientizar la importancia de cuidar el patrimonio cultural guatemalteco. Ha realizado investigaciones en la costa sur de Chiapas, México, Guatemala y El Salvador, así como en Alta Verapaz y Petén. Sus intereses de investigación son los orígenes de las sociedades sedentarias, la cerámica, la complejidad social y la escultura monumental. También recordamos que es animadora de los encuentros de arqueología en Guatemala y editora de las memorias que tanto nos son de utilidad. Muchas gracias, doctora Arroyo. Muchas gracias, Ana Luisa, por esa introducción tan bonita. Pero antes de empezar con la presentación, quisiera agradecer a ustedes, los organizadores, al señor Tomás Pérez Suárez, que ha sido tan amable con todos nosotros, al comité en pleno, que han sido muy amables atendiéndonos aquí, sintiéndonos como en casa. Así que paso de una vez al sitio de Caminalcuyú, que todos saben se ubica en el altiplano central de Guatemala. Durante su historia tuvo una serie de innovaciones tecnológicas que fueron el resultado de la extensa red de intercambio de la que formó parte en sus inicios desde el año 800 a.C. Muchos investigadores han llevado a cabo recorridos en este sitio y operaciones de rescate. Como ustedes sabrán, la limitación enorme que tenemos con el sitio de Caminalcuyú es que básicamente estamos trabajando con un sitio que ha sido destruido y masacrado por el desarrollo urbano. En esta oportunidad quisiera resaltar la importancia del sitio como un centro de intercambio, además de algunas innovaciones culturales a través de su historia. Quisiera también hacer referencia breve hacia la vinculación de cómo grandes centros en la zona maya posiblemente estuvieron relacionados con el sitio, puntualmente Tikal, así como las poderosas regiones de la costa del Pacífico. En esta ponencia discutiré esas innovaciones tecnológicas que se comparten con algunas otras regiones, así como la red de interacción del sitio. Como les mencionaba, el sitio ha sido ampliamente destruido, pero tenemos testigos como las fotografías de Alfred Maudsley que muestran la grandeza del asentamiento en sus orígenes. El sitio tiene una larga historia que empieza en el año 800 a.C. y continúa con series de apogeos y declives hasta el año 850, que es cuando se abandona. Afortunadamente tenemos también los excelentes trabajos que fueron trabajos de rescate de la institución Carnegie, que documentan trabajos en el montículo E33 y también en, no miran ahí, ¿verdad? No estoy mostrando nada. Gracias, Takeshi. El montículo E33, los montículos A y B, conocidos por las grandes tumbas, y por supuesto los recientes trabajos de la zona arqueológica Caminalcuyú que yo dirijo, que juntos la información que se ha llevado a cabo en todos estos programas, junto con los grandes rescates recientes de Miraflores, bajo la dirección del doctor Valdés, y San Jorge, la doctora Hatch, y rescates aislados, nos han permitido conocer una serie de estas innovaciones que yo les estaré contando. Las principales que estaremos abordando en esta ocasión están vinculadas a la manipulación del medio ambiente en el Valle Central, puntualmente en el sitio de Caminalcuyú, y como se darán cuenta, el lago Miraflores fue el elemento principal que fue manipulado, no solo para canales agrícolas en su región sur, sino también canales a lo interno del sitio, y esta es una nueva interpretación de la extensión que tuvo el sitio, el lago Miraflores, a lo interno del sitio.
Ahora sabemos también que la ocupación más antigua del asentamiento se ubica al centro, y esto en base a excavaciones que hemos llevado a cabo en residenciales para documentar algunos de estos edificios que nunca habían sido trabajados. Y tenemos la ocupación tan antigua como el año 800 en este sector central, por supuesto, además de algunos otros hallazgos aislados que nos dan estos asentamientos antiguos. Se dice que el lago fue resultado de una falla geológica y que se alimentaba de manantiales y de agua de lluvia. Sin embargo, para la cantidad de agua que estaban obteniendo a los campos de cultivo, de los cuales estaré hablando en breve, era casi imposible que el sitio se sostuviera con el agua de lluvia y manantiales. Se ha sugerido que el lago era alimentado por el Montículo de la Culebra, que era un acueducto prehispánico, que los primeros españoles que se asentaron en el Valle de la Ermita pues lo aprovecharon y lo usaron de esto. Sin embargo, a cierta altura ya no podemos determinar si el mismo continúa o no hasta el lago Miraflores, porque la evidencia se ha destruido. Sin embargo, sí hay mapas que nos dan cuenta de eso, además de que la fortuna mala que tenemos, que ya casi no podemos conocer mucho del trazo del montículo original, porque se encuentran residencias privadas que son limitadas por el acceso para investigación. Pero como les comentaba, algunos de estos mapas coloniales nos cuentan sobre la abundancia de agua del Valle Central y también el recorrido del montículo que iba de sur hacia el espacio de Caminalcuyú, en la dirección del sitio Caminalcuyú. Recientemente hemos estado reanalizando fotografías aéreas, entre ellas esta magnífica fotografía del año 54, donde podemos ver todavía parte del asentamiento. Esto es lo que sería el Acrópolis y la Palangana, que es el parque actual, y se pueden ver algunos de los edificios. Pero a su vez también se pueden ver una serie de canales que nos han iluminado sobre la cantidad de esfuerzo y trabajo que sin duda se llevó a cabo para poder canalizar el agua, que no solo era de la parte, digamos, sur, sino que también de la sección norte. Y en breve les voy a enseñar una foto un poquito más clara. Además, sabemos también de los canales a lo interno del sitio, y este es parte de un programa de rescate, de un acompañamiento arqueológico del Montículo C44 que lo acompañó Paulino Morales, que podemos darnos cuenta de los canales que se encontraban a lo interno del sitio. Además, pues aquí tenemos otra fotografía del 54 que también incluye la sección de las terrazas agrícolas, que ya habían sido documentadas por Juan Antonio Valdés y Marion Popenoe de Hatch cerca de los canales, pero que en el año 54 eran mucho más visibles. Además, algunos de estos programas de rescate nos han permitido fechar estos canales. En el caso puntual del Montículo C44, aquí tenemos una serie de ejemplos, por lo que sabemos seguramente que eran para el periodo preclásico. Además, la institución Carnegie se encargó de documentar fotográficamente y ampliamente algunos de estos otros canales que se abrieron cuando habían algunas correntadas o algunas lluvias muy fuertes en el Valle de Guatemala. Sin embargo, hemos podido estudiar que además de los canales agrícolas que se ubican en la sección sur del lago Miraflores, también tenemos una serie de canales que se cortan en Talpetate. Bueno, algunos de los canales agrícolas también sucede así, pero los más pequeños a lo interno del sitio se cortan en Talpetate, y luego los canales agrícolas que tienen dimensiones significativas, que alcanzan algunos de ellos hasta un 1,5 kilómetros de largo, y varían en profundidad, fueron excavados también por Tomás Barrientos y Marion Popenoe de Hatch, que nos ilustran sobre la grandeza de estos avances durante el preclásico.
Además, había una serie de sofisticación porque ellos lograron documentar una serie de compuertas y saltos de agua que permitían limitar el acceso de agua a estos espacios. En cuanto a las terrazas, Marion Popenoe-Hatch había mencionado la presencia para los cultivos cerca del desarrollo de San Jorge, el rescate que ella llevó a cabo en ese lugar, y en esta fotografía del año 54 son bastante obvias. Estas terrazas sin duda se favorecieron del riego de los canales agrícolas, que de alguna manera reflejan estas innovaciones tecnológicas que se están destacando en el preclásico. En cuanto a los canales internos, en el montículo C44 Mauricio Díaz hizo una propuesta de un canal abierto y un canal cerrado con dimensiones distintas. Sin embargo, tal vez difiere un poco de su interpretación, pero son datos muy importantes porque aquí podemos ver la manera como este canal pequeño, que era uno de estos canales cerrados, y unos canales abiertos, el canal abierto más grande tenía hasta espacio para que la persona pudiera subir y bajar y limpiar el mismo, o sea que tenían constante mantenimiento. Esto era el que estaba al interno del sitio. Y de las novedades, pues como les comento, este flujo de norte hacia el lago Miraflores, que no le habíamos puesto mucha atención sino hasta hace poco. La estructura de la Acrópolis, conocida como la C4, sí tenía grandes problemas de inundación y había un manantial cerca, pero ahora ya sabemos con seguridad que este espacio parece haber estado completamente inundado por seguro para el año 400 a.C. todavía no había ocupación ahí y estaba inundado, porque la ocupación más antigua que tenemos es para el año 200 a.C. Y hemos encontrado que hay un sistema de drenaje antiguo que sacaba el agua hacia el oeste a manera de evitar la inundación en la construcción que la población iba ganando al territorio del lago. El manejo hidráulico continúa en el periodo clásico y no voy a entrar en mayor detalle porque yo preferiría enfocarme un poco más en el preclásico y hablar del clásico en relación a sitios más lejanos, pero no voy a decirles más que simple y sencillamente se sofistica cada vez más, y eso demuestra otra vez el grado de tecnología que alcanzan estas innovaciones. El avance hidráulico que se observa en Caminalcuyú también sugiere que la ciudad requirió de producción de alimentos para sostener a un elevado número de pobladores. Popenoe-Hatch ha discutido que seguramente existieron cocinas comunales para mantener los campos de cultivo, además de, por supuesto, construir estos canales prehispánicos, canales agrícolas. Debió haber un sistema de redistribución de los productos cultivados a través del control de un grupo gobernante. Y para esto sabemos que el sector en el oeste del sitio ha mostrado ser un importante lugar, obviamente asociado a los campos de cultivo, posiblemente de almacenaje de granos. Ya Marion Popenoe-Hatch había identificado la vasija Monte Alto Rojo como una vasija para guardar granos de cacao, particularmente que eran de la costa sur. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo que estas vasijas fueron utilizadas no solo para cacao, sino para guardar otro tipo de granos que seguramente venían del sector del espacio al sur, pero también a lo interno del sitio, aquellos huertos domésticos que, como parte del tributo o parte de las obligaciones que tenían con la élite, los pobladores tenían que llevar y concentrar en este sector. Hemos encontrado en el mismo una serie de vasijas de estas Monte Alto Rojo, y este es el ejemplo que la doctora Hatch dibujó en su momento con un canasto para que la base redondeada se colocara y pudiera la humedad ser bastante controlada. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar un programa de rescate en un parqueo en este sector oeste del grupo A4 de Caminalcuyú, donde se logró
entender que no solo era un espacio para alojar vasijas Monte Alto Rojo para cacao, sino que también posiblemente para otras semillas, ya que encontramos semillas carbonizadas de haba, maíz, calabaza, frijol, y además hemos encontrado grandes cantidades de la misma, y no solo cacao, que sería el que estaría llegando de la costa sur. Estos depósitos que se han encontrado son verdaderamente impresionantes, y solo para darles una idea de las dimensiones, el pequeño espacio que nosotros cubrimos fue de 630 metros cuadrados, bueno, en uno de los espacios, que tenía un grosor de 80 centímetros, y aquí les voy a poner una fotografía para que dimensionen esta cantidad de material, que además no solo tenía tipos Monte Alto Rojo, aunque la mayoría eran Monte Alto Rojo. El total de la cerámica recuperada Monte Alto Rojo en este espacio de 631 metros cuadrados fue de 450,000 tiestos, o sea, imagínense esa cantidad de material. Las formas de estos cántaros nos hacen pensar que los mismos fueron utilizados como silos para guardar distintos granos, y según la humedad se colocaban en los mismos, porque hay una variedad en la dimensión de los cuellos y otro. Además tenemos un entierro que fue excavado por Sergio Ori Castilla, que encontró 33 sellos, además de 10 vasijas y un caparacho de tortuga. Aquí tenemos algunos de estos sellos, que posiblemente estaba asociado a este conjunto del grupo A4, posiblemente sirvió para marcar algunos de estos bultos que tal vez traían a este espacio, y la élite pudiera controlar lo que se estaba entregando por distintos linajes o grupos residenciales del sitio, todo para el preclásico. Y de alguna manera esto nos hace recordar un poco los sellos de Jarapa y del Valle del Indus, que hablan sobre el poder de estos objetos para control de la élite. Además, después de este momento, que la fecha de este gran depósito lo tenemos alrededor del año 100, después como alrededor del año 0, pero por ahí del año 100, 150 empezamos a encontrar una dramática momento de Caminal Juyú, donde vemos que hay una serie de depósitos terminales a lo largo de todo el sitio, y esto es posterior, inmediatamente posterior a este momento. Es posible que el depósito Monte Alto es como el primero de este momento crítico, que luego ya podemos ver en todo el sitio, y el mismo más o menos coincide en época, creemos, del momento de la destrucción de los famosos monumentos del preclásico, que de alguna manera reflejan un momento inestable en el sitio. Lo que sí podemos decirles es que hacia la fase Santa Clara, este momento de crisis que se da, que más o menos es alrededor del año 150 después de Cristo, es un momento que afecta no solo Caminal Juyú, sino esa relación que tenía Caminal con otros sitios, particularmente con la costa del Pacífico. Tenemos evidencia de datos de activación de neutrones que hablan que tipos como estos tipos de pasta blanca, el altiplano, que se intercambiaban en el pasado con la costa, se interrumpen, y se ve claramente un rompimiento entre estas rutas, entre otros ejemplos, pero esto es uno de ellos. Además, lo que estamos viendo pues es que además de este dramático momento que está vinculado posiblemente con tal vez una sequía alrededor del año 150 y otros problemas, hay un rompimiento en las redes de intercambio que existieron desde el preclásico medio entre el altiplano, la costa, el altiplano norte y otros, y que este rompimiento debió durar varios años. O sea, Caminal Juyú estuvo en crisis varios años, y desafortunadamente la bella relación que tenían con la costa sur, porque era muy productiva y de beneficio económico para ambas regiones, se ve interrumpida más o menos pues, después de esta época. Para el año 200 definitivamente ya esto no se está dando, y por otro lado la costa sur pareciera estar celebrando alrededor ya del año 250 en el sitio de Valverta la conquista posible de la región de Escuintla por parte de teotihuacanos, y conmemoran eso con una ofrenda dedicatoria en el sitio de Valverta, con la presencia de restos de efigies de
de semillas de cacao y obsidiana verde. Además, y les hablo de Teotihuacán porque es muy importante el rol que este va a jugar más adelante en el clásico, y muy rápidamente porque no me queda mucho tiempo. Posteriormente de Valberta sabemos que Montana y Manantial es el gran sitio que se distingue por esta presencia teotihuacana y que controla la región ampliamente. Sin embargo, Caminalcuyú parece estar un poco en otra sintonía, y ahora les voy a platicar un poco de esto. Estos sitios sin duda tuvieron conexiones, Caminalcuyú y Teotihuacán, desde el preclásico. Y hay evidencia de cerámicas de Caminalcuyú preclásicas en Teotihuacán, así como otras ideas, y hay un trabajo aparte que habla de eso. Y la idea de un enclave teotihuacano en Caminal ya no ha sido aceptada, y sí sabemos que por isótopos de carbono restos de individuos estaban depositados en el templo de Quetzalcóatl previo a la entrada de Siyacac a Petén, fechadas más o menos para el año 250. Entonces sabemos que existía esta relación anterior entre Caminalcuyú y Teotihuacán. También sabemos que habían algunos individuos de las tierras bajas enterrados en Caminalcuyú y alguno que otro teotihuacano, pero eso ya en el periodo clásico. O sea que esta relación entre los dos centros de altiplano guatemalteco-maya y el mexicano ha sufrido varias interpretaciones, y mientras no existe un acuerdo particular, sí sabemos que Caminalcuyú participaba en este culto pan-mesoamericano que involucraba a Teotihuacán. Y aquí yo quisiera hablar un poco de vincular Teotihuacán con Caminalcuyú vía Tikal. Y tenemos la evidencia en la Acrópolis Norte, el entierro 85 del supuesto Yasheb Shok, que fue excavado. Esta es una foto de la excavación. Tenemos el entierro donde se encontraron 26 vasijas, entre algunas de las que se encuentra cerámica que es idéntica a la de Caminalcuyú. Desafortunadamente no ha habido análisis de activación de neutrones porque está en el museo y no dan autorización para llevar a cabo eso. Pero ¿por qué Yasheb Shok? ¿Por qué mencionarlo aquí? Pues tenemos la orejera que aparece en la tumba B1 de Caminalcuyú, que trae la inscripción de Yasheb Shok en Caminalcuyú. Qué casualidad esta relación de estas vasijas y esta orejera presente, estas vasijas en el entierro de Tikal y esta orejera en el entierro de Caminalcuyú. Además, no podemos olvidar los estilos artísticos. Esto es la estructura 5D sub 10 primera de la Acrópolis Norte, que tiene el estilo artístico que podemos verlo claramente ejemplificado en algunos de los monumentos de Caminalcuyú, como sería el caso del monumento 68. Y aquí les traigo nuevamente el Yasheb Shok, la inscripción en la orejera, y algunas de las vasijas, que estas dos casi por seguro les podría decir que son de Caminalcuyú. Ahora, otro elemento que es importante mencionar es una referencia que existe sobre Jawar Foliao como un gobernante que viene después de Yasheb Shok, que fue el fundador supuesto de la dinastía de Tikal. Y entonces estos personajes, yo no estoy diciendo que vienen de Caminalcuyú, pero están vinculados de alguna manera con esta región, y aquí les voy a presentar, y por supuesto los iconógrafos, epígrafos me pueden matar. Pero hay posibilidades de que Jawar Foliao haya tenido alguna posible relación, origen en Caminalcuyú, y este es uno de los ejemplos. Este es el monumento 10, con este personaje con la máscara de jaguar y el follaje, y por supuesto el famoso monumento del Museo Popol Vuh, que sería un ejemplo muy interesante. Y ya adentrándonos más hacia el periodo clásico, y voy a ir terminando, quisiera hablar un poco de la vinculación vía Tikal de Teotihuacán en Caminalcuyú. Esta es la planta del entierro A1 del montículo A. Este entierro es el entierro más antiguo de Caminalcuyú. De las tumbas que encontramos, el esqueleto 3 tiene la ofrenda, esta vasija, que es un vaso trípode
con la representación de 3 individuos. 2 de ellos parecieran ser posiblemente locales, con un tocado de lo que se podría interpretar como la deidad pájaro principal, que es una deidad bastante común en el arte de Caminaljuyu. Y el tercer personaje es este personaje que podría ser interpretado como Yashnu Ain. Y aquí tenemos al cocodrilo, al Yash, y tal vez este podría ser el nudo. Tiene obviamente aquí los 3 puntos, pero muchos de los personajes importantes lo presentan y es difícil decirlo. La vasija se parece a esta Urita Gubiao inciso, que es de Tikal, y que de alguna manera podría vincularse. Estamos totalmente abiertos a que vean que estoy chiflada, pero hay que tratar de irnos más allá de las fronteras y entender estas relaciones de larga distancia y estas innovaciones, que además comparten esta manipulación del paisaje que Tikal tiene desde tiempos muy antiguos, como lo documenta la aguada corriental y el arroyo al centro del sitio, así como la manera como estos lugares tan importantes como Tikal y otros que quisieron tener acceso a la producción de los bienes que Caminaljuyu tenía y mantener esta relación bastante pareja, que además se extiende a todo el norte del altiplano, con los sitios del norte como Nevac, Saculeo, donde hay otra cantidad de información que no voy a entrar en ella, pero que indudablemente nos hablan sobre la importancia de estas redes de larga distancia, de estas innovaciones culturales compartidas y el control de ciertos productos que debieron haber traspasado fronteras y territorios, y que favoreció que estos sitios se mantuvieran en gran relación y en gran contacto. Así es como entonces, de alguna forma, quedan muchas interrogantes por resolver, y esta presentación solo ha mostrado algunas, ¿verdad? Pocas líneas de evidencia para hablar de las innovaciones culturales y transformaciones que se dan a través del intercambio y de la relación sostenida entre centros regionales de importancia en el preclásico y el clásico. Las dinámicas de estas relaciones son mucho más complejas de lo que se presenta aquí, pero las principales ideas demuestran que ciudades de tierras bajas como Tikal debieron haber estado cercanamente relacionadas con centros del altiplano como Caminaljuyu y sus redes de intercambio de la región, y que no debemos olvidarnos que todos estos centros son centros muy importantes, que a pesar de que no tuviéramos grandes pirámides de piedra y otras cosas, fueron piezas elementales en la historia del sur de la zona maya. Muchas gracias.